El Dorado para mí es mi encuentro con la inspiración, mi reencuentro con ella. Las primeras 2 semanas, al iniciar el proceso creativo de este álbum, parecía una tarea imposible. Parecía que estaba escalando el Everest. Era difícil compaginar mi tarea como madre y las horas que tenía que dedicar en el estudio de grabación. Me encontraba frente a ese lienzo en blanco, sin saber exactamente qué camino tomar creativamente. Era difícil compaginar la madre con la persona creadora y no sabía si lo podía lograr. Entonces cuando empiezo a encontrar la manera de hacerlo y eso fue a través del apoyo también de mi familia y de mis amigos y de la gente a la que le importo, me di cuenta que la inspiración estaba ahí y que no se iría a ningún lado. Y eso fue como encontrarme con ese tesoro mitológico que llamamos el Dorado. El Dorado es parte de la mitología precolombina, siempre he sido gran admiradora de la mitología del mundo, pero esta historia está llena de un halo de misterio, de fantasía, y además sucedió en mi país. Entonces pensé que realmente había muchas coincidencias, que ese era el nombre perfecto para mi álbum. Sí, es verdad. Este disco bebe de diferentes fuentes. Las combinaciones mm, son infinitas cuando se trata de crear y yo misma soy una fusión de culturas. Lo que he vivido todos estos años desde que empecé a viajar a los 18 con mi tercer álbum, Pies Descalzos, que fue el primero que realmente logró un éxito internacional, fue mi viaje a Ítaca, en donde empecé a recoger experiencias y esas experiencias y la gente que conocí y las culturas a las que estuve expuesta me formaron como persona y también como artista y como creadora. Y mi música es un reflejo de esto, de esta fusión en la que me he convertido. Y, y entonces es para mí difícil quizás hacer música sin fusionar elementos de aquí y de allá y hacer mis pequeños experimentos pseudocientíficos en el estudio de grabación. Es verdad que este álbum es muy ecléctico, hay influencias también de varias culturas, de mi cultura colombiana también, como es en la bicicleta con el vallenato, de la cultura caribeña de República Dominicana, como la bachata, que la he adoptado dentro de un contexto de una canción pop como es Déjà Vu, el reggaetón, que está presente también con Nicky Jam, con Maluma en este álbum. Pero luego también hay canciones de siempre, de las que hacen parte o las que son muy, digamos, clásicas dentro de mi repertorio, que recuerdan ese repertorio clásico mío, como canciones como Nada, canciones muy personales, bailables, como Me Enamoré, o quizá más reflexivas, como Amarillo, y que también cuentan momentos muy privados, muy íntimos de mi vida, pero que narran recuerdos que para mí son inolvidables y que han quedado ahí documentados en este álbum. Lo interesante de este álbum es que, y quizá lo más liberador para mí, lo que me puso alas y me dejó volar, me permitió volar, fue cuando decidí no hacer un álbum. Es como cuando esas parejas que de pronto están intentando concebir y no pueden y luego dicen, bueno, pues ya no vamos a tener un hijo y pum, se quedan embarazadas. Pues eso me pasó. Yo dije, pues no voy a hacer un álbum, voy a hacer canciones. Y de pronto hice tantas canciones, una tras otra, que acabé con un álbum. Acabé cuando menos me lo esperaba, con un trabajo de 13 canciones. Pero en realidad ya me había prácticamente renunciado a la idea de hacer un álbum y me había concentrado en crear canciones únicamente. Y por eso, antes de incluso presentarles mi álbum, ya han salido 4 canciones a la radio.
Pero fue así, la vida misma me sorprendió y me permitió crear con la mayor libertad y el mayor disfrute posible, quizá más que en otras ocasiones. Yo creo que nunca he disfrutado tanto en el estudio como esta vez. Yo creo que sí. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer una gira con 2 niños, nunca la he hecho antes, especialmente que los míos son 2 pero parecen 4, pero lo voy a intentar y como dicen aquí, voy a ver cómo me las apaño. La verdad que tengo muchas ganas de volver a los escenarios y una de mis grandes motivaciones es hacerlo por mis hijos también. Eh, Vivir esta experiencia con ellos es una de las cosas que más me incentiva. Y también volver a encontrarme con mi público. De repente asimilar que tengo un repertorio de canciones impresionante, muy, muy, muy grande. La otra vez empecé a jugar con la lista de canciones que harían parte de esta nueva gira de conciertos y me di cuenta que va a ser muy difícil hacer una selección de canciones porque ya son muchas. Son muchas y esto creo que va a hacer que esta gira sea quizá la más divertida de todas porque voy a tener tantas canciones que la gente va a cantar conmigo y no hay una sensación más exquisita para un artista que contar con un público que canta contigo desde la primera canción hasta la última. Así que tengo muchas ganas.